Te bendecimos. Amén. Porque tú eres la persona preciosa, Señor, la cual siempre queremos considerar en nuestro corazón, Señor. Y ya estamos agradecidos porque tú eres aquel que permanece fiel, que nos acompaña, Señor. En esta hora seas con tu gracia, Señor, tú seas ministrando. Líbrame de mis palabras, de mi parecer, Señor, y puedas tú, Señor, suministrar la porción a cada hermano, Señor. Amén. Edifica tu casa, edifícanos, Señor. Riega nuestros corazones, Señor. Te necesitamos. Ven a traer luz, Señor, y fortaleza el corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Gloria a ti. Amén. Amén. El título es, las pasiones y el temor de Dios. Todos nosotros, desde hace muchos años, desde que nos convertimos, venimos adquiriendo cierto conocimiento de la verdad, de las Escrituras. Y la Biblia dice que de la única manera que nosotros podamos cambiar ese pensamiento antiguo que teníamos, viniendo del mundo, es a través de las Escrituras. Ellas nos renuevan el entendimiento, el pensamiento, y cambian la forma de mirar, la forma de pensar, la forma de obrar. Y esto es importante tener conocimiento, es importante tener sabiduría. Pero nosotros vamos a ver que más allá de todas estas cosas, hay algo que sobrepasa todas estas cosas si nosotros no prestamos atención a su palabra y la ponemos por práctica, por obra, que son las pasiones. Las pasiones no son lógicas, no tienen lógica. Las pasiones es el sentimiento que sin tener mucha razón nos lleva cautivo. Por eso hay un pasaje en Santiago, capítulo 4, verso 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y esto le está hablando a los hermanos. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? En primera Corintios, los primeros capítulos, hasta el 3 más o menos, Pablo le habla a los corintios, a los hermanos de Corintios, que eran niños y eran carnales. ¿Y por qué? ¿Acaso ellos no conocían las Escrituras? Sí conocían las Escrituras, pero algunos estaban apasionados siguiendo a Pablo, otros siguiendo a Pedro, otros siguiendo a Cefas, lo mismo, Pedro, pero ¿acaso no conocían la verdad? ¿No conocían las Escrituras, Como en este caso le están diciendo, ¿De dónde vienen la guerra y los pleitos? Y vienen los celos, hermanos. Y viene también con esto el odio. Este es aquel que sigue a este y no sigue al otro, No sigo al que a mí me gusta, Y ahí vienen los hermanos, se levanta el odio, Esto es en la iglesia, como también en la política, en el mundo, en lo que fuere, Pero todo es la pasión. Hasta el día de hoy nosotros, hermanos, sabemos de muchos compañeros que hemos andado juntos, muchos años, compañeros, hermanos estoy hablando, y este pasaje de 1 Corintios lo tienen muy claro, lo tienen muy estudiado y pueden dar una maestría, una enseñanza sobre eso, pero fueron engañados por las pasiones. Siguen algún ministerio, no importa. Entonces esto nos da a entender, hermanos, que hay un asunto que nosotros debemos de prestar atención. Y Santiago y Juan, ya lo veremos, lo acaban de decir. Dice:
¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Combaten. Hermanos, cuando nosotros dejamos de combatir, vamos a decir esto, hermanos, si pudiese poner un título por arriba de esto, yo pondría extranjeros y peregrinos, o peregrinos y extranjeros. Y después estaría este título. Porque realmente no deberíamos ser personas que nos arrastren las pasiones, sin razonamiento. Bien, a veces nosotros decimos, pero hablando de la pareja, disculpen si algunas cosas ya las dije, pero ¿cómo este muchacho se metió con esa chica? O viceversa, ¿no? ¿Cómo este chico se metió con esa chica? O al revés, digo, ¿cómo esa chica se metió con ese muchacho? Es ilógico, es irracional, es pasional. Hay un dicho en Argentina, creo que tal vez puede decir en Brasil también, aunque no lo digan, y en muchas partes del mundo: el fútbol es pasión de multitudes. Y si nosotros escuchamos algunas declaraciones de algunos hinchas que se fueron allá a Qatar el anteaño pasado, ¿no sería? Algunos, cuando volvía, creo que no encontró a la mujer en la casa. Lo llevó la pasión. La pasión lo llevó a invertir todo lo que tenía, a comprarse un pasaje que, no sé, tuvo que manotear de algún lado, se metió en el crédito, pero él fue allá. ¿Y la familia? Estas son las pasiones, hermano. La pasión va contra el razonamiento. No podemos analizar, no es lógico que alguien se vaya a ver un partido de fútbol y deje a su familia y encima se gaste toda la plata en el viaje y no le dé una moneda a la mujer y que se arregle como pueda. No es lógico, pero la pasión lo hace. Entonces, es muy interesante esto, hermano, muy importante, no interesante, muy importante, es que cada uno de nosotros como cristianos, que no somos llevados de las narices como las personas en el mundo, que debemos de saber que hay pasiones que batallan, que están batallando para arrastrarnos por encima de lo que nosotros conocemos y por encima de lo que hemos sido alumbrados por la palabra de Dios para salir de toda necedad. Aquel que es llevado por las pasiones irracionalmente, ¿no es un necio, hermanos? No podemos decir que es un necio. ¿Cómo te vas a ir no sé, a hacer un viaje? Te endeudás hasta el cogote y no te importa tu familia y encima la abandonás. Eso es de necio, hermano. Pero, hermanos, el Señor nos guarde para que no nos pase a nosotros también. Hay pasiones que batallan en nuestros miembros. Y en Juan, en la primera de Juan, podemos leer también, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, hermanos, cuando habla de todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, y aún nosotros estamos en el mundo, nosotros no estamos en el mundo, pero todas las demás cosas están en el mundo, y lo único que pertenece al mundo de nosotros es nuestra carne, que responde a eso, a la demanda del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, miren, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de lo que miramos, hermanos, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Esto es lo mismo, hermanos. Cuando hablamos de deseo, hablamos de pasión. Esto se puede decir que es sinónimo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Hermanos, nosotros debemos saber y estar conscientes que hay deseos en nuestra carne, que nos llevan así como cautivos, ¿no? Como si fuésemos esclavos, como si fuésemos sus súbditos, ¿no? La cual nosotros debemos obedecer sin reaccionar. Estas son las pasiones que batallan contra nosotros, pero gracias a Dios, hermanos, debemos de reaccionar, debemos entender que debemos presentar batalla, hermanos. Debemos presentar batalla, que no nos lleven cautivo las pasiones que gobiernan nuestra carne, que gobiernan el mundo y que nos atraen. Dice, porque todo esto, hermano, no proviene del Padre, sino del mundo. Y, hermanos, ¿qué pasa cuando uno es arrastrado por las pasiones? Por ejemplo, vamos a seguir hablando del Mundial, para no meternos en ningún ejemplo más chocante. Fenómeno, invierte todo lo que tiene, se mete en deuda, paga el pasaje, paga hotel allá, paga las entradas, deja a la familia sin víveres, sin alimentos, sin recursos. Terminó el Mundial de Fútbol. Vuelve a la casa. Sí, vuelve contento. Hermanos, yo estuve mirando de vuelta porque me gusta, realmente tengo que decir, me gusta cómo ganó Argentina, los partidos, los goles, etc., ¿no? Pero cuando los veo no me produce la misma sensación que me producía antes. Pasó, la pasión pasó. Ya Damián nos grita, ¡oh! Ninguno de nosotros gritamos, ningún argentino, aunque le pasen ahora, va a volver a gritar. Eso es pasión, ya pasó, hermanos. Los deseos se pasan, hermanos, pero la realidad es que cuando volvemos en sí, pagamos las consecuencias, hermanos. Pagamos las consecuencias. Ese hombre o los que hayan ido así, gastaron plata, perdieron tiempo, y tal vez cuando volvieron, su familia no lo recibió en su casa, ¿no? Y hermanos, entonces, como dice acá, todo es vanidad, hermanos. Eso es lo que necesitamos entender, ¿no? No proviene, dice, y la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, hermanos, los deseos de nuestro corazón son pasajeros. Hoy nos hace vibrar el corazón algún presidente, va a pasar. Hitler hizo sufrir a muchos judíos, 6 millones de judíos creo que murieron, ¿no? Si no estoy mal. Pasó, hermano. Hoy están libres. Lloraron, sufrieron, padecieron. Ya se olvidó. Los judíos mismos se olvidaron. Claro que tienen memoria de eso, ¿no? Igual que la AMI y todo lo demás. Pero no es la pasión con que se sintió en su momento. Pasan todas las cosas. Pero hermanos, por eso, hermanos, el tiempo es corto. Y este texto, que los tendría que buscar porque no lo anoté, hermanos, pero creo que es un salmo. Señor, enséñanos a contar nuestros días. Creo que dice que traigamos al corazón sabiduría. Creo que dice así el salmo. Es muy importante lo que dice ahí, hermano. Si nosotros desde que nos levantamos y nos acostamos, realmente tenemos una mezcla con alguna otra cosa en nuestro corazón, tengamos cuidado, hermano, porque esas son las moscas que echan a perder el perfume, como habla Salomón. Las pequeñas moscas, son pequeñas cosas, no hay nada. Se pasa, hermano. Aposté a esto, sí, gané, por un lado puede ser que haya ganado, pero después se pasó y me encuentro en un vacío, una frustración de haber puesto mi corazón no en la persona del Señor, sino en otra cosa, ¿no? Entonces, es importante saber que nuestra carne y nuestra pasión, hermanos, nosotros no somos del mundo para dejarnos arrastrar, para no entender
que la carne apetece las cosas del mundo. Igual que los demás, igual que todos los demás. Porque ellas nos estarán desviando del camino del peregrino, del peregrinaje que todos los días tenemos que hacer, todos los días. Por eso también el desánimo de esa vida, las frustraciones, los engaños de la gente, no sé, los fracasos que nosotros podamos tener en lo secular, en lo familiar, en la parte matrimonial, si se quiere también, en la iglesia también. Trae mucho desánimo todas estas cosas, pero todo se pasa, hermanos. Lo que no pasa es la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos llamó a nosotros, nos llamó no para que desistamos porque aconteció algo en el camino y yo dejé de caminar como peregrino para mezclarme en el mundo, porque, no sé, una cosa cambió mi pensamiento. Porque una tristeza que también es parte de lo emotivo, una frustración que es parte de lo emotivo también, porque las pasiones tienen estas cosas. Habla acerca de las cosas tristes, las cosas también exultantes, emocionantes, de gozo, de alegría. Todo esto es pasión, son pasiones, y muchos por pasión se han quedado en la mitad del camino, hermano. Pero el llamado del Señor sigue estando firme. Dios no cambia. Dios no cambia, hermano. Pasan los gobiernos, pasan los hombres, pasan los presidentes, pasan nuestros padres, pasan los hermanos que nos antecedieron. Pero la voluntad del Señor y Dios sigue siendo firme, inalterable, inalterable. Por eso nuestra meta es el final, no son las circunstancias, hermano. Las circunstancias nos prueban para ver si somos guiados por nuestra carne o realmente somos guiados por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos motiva todos los días y que nos llena para peregrinar. Amén. Dios está por encima de todas las cosas, hermanos, por encima de todas las cosas. Y alabado sea el nombre del Señor, que esa es nuestra garantía, hermano. Entonces, cuando nosotros nos detenemos por alguna cuestión circunstancial, temporal, debemos de saber que estamos perdiendo de vista a alguien que es eterno, que no tiene nada que ver con lo temporal, con lo pasajero, con lo circunstancial. Quiero decir, se entiende, ¿no? Cuando hablo de circunstancial, porque ciertamente el Señor también prepara circunstancias para que nosotros seamos probados, hermano. A veces hambre, a veces tristeza, a veces fracasos, otras veces falta de trabajo, falta de dinero, qué sé yo. Muchas cosas son preparadas por el Señor para ver si seguimos poniendo nuestros ojos en Él, si tenemos una fe genuina o nos paramos en la mitad del camino, ¿no? Miren, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento hay 66 libros, ¿verdad? ¿Estoy hablando de él? ¿A cuánto? ¿39? 39, gracias, hermano. Sí, gracias, tengo la hermana. 39 libros, 66 son el total de la Biblia, ¿no? 39 libros. Y el Antiguo Testamento es más grande, tiene más capítulos, más páginas que es el Nuevo Testamento. Y tienen mucha historia, muchos años, son más, por lo menos 4.000 años que comprende el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento son los últimos 2.000 años, a partir de la venida del Señor. Pero todo lo que es el Antiguo Testamento habla acerca principalmente de la historia del pueblo de Israel, un pueblo que fue llamado a través de los lomos de Abraham y se multiplicó, fueron millones, y ellos sabían la ley y tenían el privilegio de ser el pueblo de Dios y Dios ser su todo para ellos, como lo fue en el desierto, para cada persona, para cada familia, para todo el pueblo.
para todos los hijos de Israel, pudiendo ser una nación próspera, bendecida, con lluvia del cielo, la temprana y la tardía. Sin embargo, ellos vivieron de frustración en frustración. Y hay una cosa muy notable, podemos ver en Esdras, capítulo 9, que por causa de las pasiones perdieron el testimonio. No había manera de que ellos puedan ser el testimonio de Dios sobre la tierra. Podemos leer Esdras 9, unos versículos del 1 al 4. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Mire lo que dice Esdras. Dice: cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté en angustia en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Por qué estaba así, hermano? Porque una cosa en lo que estaba Jerusalén, la ciudad y el templo, estaba destruido. Y todo el pueblo había estado cautivo. Por eso digo, hermanos, esto era circunstancial. Y ellos se olvidaron de Jehová, se olvidaron del día santo, del sábado para ellos. Se olvidaron de la ley, se olvidaron de guardar su palabra. Se olvidaron de que ellos tenían que perseverar y que no tenían que mezclarse. ¿Qué significa mezclarse con las otras naciones? Y esto, los imperios babilónicos, etcétera, que los caldeos, los asirios, que los cautivaron a ellos, los llevaron cautivos, las veces que fueron cautivos, siempre los llevaban y los distribuían en diferentes pueblos de ellos mismos. ¿Para qué? Para que pierdan la identidad. ¿Se acuerdan que hasta también a Daniel y sus amigos le cambiaron el nombre? Bueno, hasta que ninguno los conozca más. Pasan los nombres y hasta mismo nosotros por ahí no nos acordamos bien el nombre original de ellos, ¿no? Lo mencionamos por el nombre que le puso, creo que Nabucodonosor, ¿no es cierto? Pero el punto era este, hermanos. La idea, el trabajo del maligno para los creyentes es que se mezclen con los demás, que pierdan la identidad, que pierdan la identidad. Y hermanos, observemos, nosotros somos personas que trabajamos con inconversos, hasta puede ser que comamos con inconversos, y que puede ser que muchas horas de nuestros días estemos más que en nuestra casa con inconversos. Pero todo esto nos prueba, hermano, ¿cómo nos manifestamos? Porque el maligno está ahí para probarnos también. Somos aquellos que nos presentamos como peregrinos y algunas veces recibimos ¿cómo decimos? El apodo, este es un marciano o es de otra tierra o lo que sea. Si alguien nos dice eso, bueno, es porque estamos peregrinando. Si alguien nos cree que somos muy aparceros de ellos, muy compañeros, hermano, el Señor nos libre, hermano, porque nos estamos pareciendo a ellos. Y nuestro vocabulario, nuestro idioma también se puede mezclar, hermano.
Por esto el Señor nos alumbre, porque son estrategias que tiene el maligno. Y esto es lo que pasó con ellos. No solamente que los muros estaban destruidos. Hermanos, es difícil levantar una ciudad, levantar los muros de Jerusalén. Sin embargo, lo levantaron. El templo, el altar, todo eso tenían. Pero ¿cómo solucionar cuando alguien se ha mezclado se ha mezclado con el mundo? Y estas son las pasiones, hermanos. Son las pasiones. Habrán visto mujeres hermosas, o varones, al contrario, ¿no? Hermosos, y se comprometieron. Pasiones. Se olvidaron de la ley. Se olvidaron de la ley. ¿Y esto qué hacía? Que perdieran el testimonio. ¿Qué puede ser una ciudad bien edificada como era Jerusalén? Un templo levantado, el altar y todo. Todo consagrado. Pero el pueblo dice, prevaricado. ¿Qué significa esta palabra? Lo anoto porque me olvido. Dice, faltar voluntariamente, en este caso a la palabra de Dios. Faltar voluntariamente al propósito de Dios. Ellos sabían lo que estaban haciendo era contra la voluntad del Señor, sin embargo lo hicieron igual. ¿Cómo? No tiene lógica. Pensemos, ¿no sabían que Dios le había dicho que si ellos permanecieran fiel al Señor, a Dios, a Jehová, no le faltaría nada? Sería un pueblo próspero sobre la tierra. Sí que sabía. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque después, si seguimos leyendo, dice que Dios los abandona. Y eso es lo que sufrieron. Entonces, hermanos, ellos conocían, trabajaron para levantar el muro y el templo, pero hermanos, su condición hacía que se hayan extraviado, se hayan contaminado con el mundo, y de esta manera no podían hacer un testimonio. Por eso esto es el trabajo astuto que tiene el maligno todavía trabajado con nosotros, y que son las pasiones cuando no resistimos al maligno, ¿no? Y en esto también podemos ver después leeríamos otro pasaje en Esdras también, en Nehemías. Vamos a leerlo ahora. Nehemías, el capítulo 13, versículos 23 y 24, dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Hasta esto, ¿qué son estos hijos, hermanos? Son los frutos de la mezcla. Son los frutos de ese atractivo que nos cautiva. Esos son los hijos que nosotros tenemos. No es literal. Y ese idioma que alcanzamos a adoptar, o la forma de pensar que tienen las personas del mundo, demuestran que realmente estamos dando frutos extraños. Como el Señor que dice con el pueblo de Israel, que plantó una vid, trabajó la tierra, aportilló, lo cercó para que no entre ninguna fiera y estropee la vid. Y a la hora de dar fruto, la regó, etcétera, etcétera, dio fruto silvestre, no podía probarlo, no se podían comer. Dice acá, volviendo a Esdras, el versículo 4, dice: se me juntaron todos los que temían a las palabras de Dios. Evidentemente, no solamente Esdras era uno que había guardado la palabra de Dios, sino que también otros
temieron al Señor y se acercaron para ver cómo conseguían hacer esto. Hermanos, y si nosotros miramos la solución de esto, hermanos, fue despedir a las mujeres con sus hijos. Por eso es algo doloroso, muy doloroso. Habrá sido para ellos, pero si querían ser el testimonio del Señor y tener el favor de Dios, era lo que correspondía hacer. No hay tutía, hermano, no hay negocio, no se comercia con las pasiones, con los frutos que surgen de todo eso, ¿no? Porque eso es un extravío y Dios lo aborrece, ¿no? Miremos otro caso en Primera Reyes, capítulo 11. No sé cómo dice el título de ustedes, pero el mío dice la apostasía y dificultades de Salomón. Vamos a leer hasta el versículo 11. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como a David su padre. Entonces edificó Salomón un altar alto a Quemón, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Admón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Estamos hablando de alguien que completo en sabiduría. Si uno lo lee y son interesantes, muy importantes me parece, Proverbios y Eclesiastés, tiene una sabiduría todo esto, ¿no? Y Salomón era alguien que se hizo muy famoso en aquel tiempo, tanto que los reyes venían a escucharlo, se sentaban ahí. Sería algo muy atractivo escuchar a alguien con tanta sabiduría. Aún si hoy nosotros escucháramos a alguien con sabiduría, nos sentaríamos, hermanos, y lo escucharíamos. Bueno, si queremos sabiduría, escuchemos al Señor todo el tiempo, no nos cansaríamos, nuestra dirección sería derecha hacia la voluntad del Padre. Pero realmente un hombre con tanta sabiduría que hizo tantos proverbios, ¿qué lo traicionó? Él no sabía todas estas cosas, no sabía la advertencia. Su corazón, hermano, su corazón, las pasiones. Por eso las pasiones son irracionales, no son lógicas, no son matemáticas, son muchas veces necias. Y él habla de esto, ¿no? En los proverbios,
él habla de todas estas cosas, ¿no? Y miren, a lo último, hasta quiso matar, si uno sigue leyendo los versículos siguientes, hasta quiso matar a su... a ver, acá está. En el versículo 40, dice: por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, y a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¿Hasta dónde llegó su extravío? Que aún sabiendo que Dios le había dicho que iba a quebrar que iba a romper su reino, o sea, no cuando él estaba, sino a partir de su hijo, él quiso matar a aquel que iba a ser sucesor, uno de los el cual Dios iba a partir el reino. Es una locura tan grande, ¿no? Como dice también, una pequeña locura hace echar a perder todas las cosas, ¿no? Y eso es cierto, hermano. Dice, por eso dice Proverbio, ¿no?, que las moscas muertas hacen echar a perder el buen perfume del perfumista, ¿no? Dice, él lo estaba sabiendo. En Proverbios mismo, en el capítulo 1, verso 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, tal vez le faltó decir que los insensatos desprecian el temor de Jehová, que me parece que es lo que le faltó a Salomón, ¿no? Por eso, hermanos, el Señor nos dé esa gracia, porque lo único que puede hacer que nosotros perseveremos hasta el final y no caigamos es el temor del Señor. Es importante el conocimiento, pero eso solo no alcanza. Eso solo no alcanza. Porque dice en Eclesiastés también, dice lo mismo en el último capítulo, en capítulo 11, verso 13, dice: Salomón, después de toda esta experiencia, creo que ya no sería muy joven, fue un hombre que tuvo poder, probó de todo. Dice que él no se privó de ninguna cosa, probó de todo ese hombre. No se privó de ninguna cosa. Es notable, hermano. Yo creo que en toda su vida, 700 mujeres y ¿cuántos? 300 concubinas. Habrán sido todas las mujeres lindas que vio y que no se privó de ninguna. Aparte que era rey y él tenía dominio sobre la vida de los demás, ¿no?, en aquel tiempo, ¿no? Pero al final dice esto, ¿no?, en el versículo 13 de Eclesiastés 11: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, ¿no? Y también también en tanto Proverbios como Eclesiastés dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad. Entonces, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo, hermano. Esto es el todo del hombre, el todo. Dice, ¿por qué? Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso, hermanos, nosotros, como decía antes, somos víctimas de nuestra carne muchas veces cuando no resistimos a ella. Nos lleva a pasiones que muchas veces son desordenadas. Tenemos consecuencias. Por ahí parece que no es nada, pero estamos criando un hijo o malcriando un hijo. Ese es el fruto de esa consecuencia. Y
hermanos, cuando nos presentemos delante de Dios, igual que Salomón, igual que el pueblo de Israel, estaremos descalificados. Esto es interesante poder saber. ¿Por qué yo tengo que tener temor al Señor? ¿Por qué tenemos que tener temor al Señor? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, puede ser que nosotros ninguno conozcamos la vida privada de nadie, no sabemos, no andamos con cámaras ni nada por el estilo. Pero, y aún a lo mejor hay cosas que aún nuestro cónyuge tampoco no conoce, pero Dios sí los conoce. Y hasta esas cosas ocultas, un día van a ser puestas en evidencia. Delante de Dios nada queda oculto. Entonces, a eso es lo que debemos de temer. Si a este Dios que me ha amado tanto y yo amo y espero de Él que me prospere y pueda llegar hasta el final del camino, ¿cómo puede ser que yo no preste atención y no le tema? Hay algo que dice Santiago también en los versículos siguientes de este capítulo 4. Dice, el versículo 4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Y menciona almas adúlteras. Entonces, cuando nosotros por pasión nos metemos en alguna otra cosa, estamos adulterando con el Señor. Señor nos guarde, hermano, Señor nos libre. Y sepamos que la sabiduría es importante, la humildad es importante y todo lo demás es importante. Pero no nos olvidemos que el temor de Dios es que nos preserva. Porque lo único que hace, hermanos, si hay algo, si nuestras pasiones es para que nosotros lo pongamos, hagamos ese cuestionamiento. Las pasiones que yo tengo, ¿me llevan al Señor? Si no me llevan al Señor, entonces me llevan lejos del Señor, fuera del camino, ¿no? Por eso, como dice también, creo que es Isaías, no me acuerdo ahora el capítulo, dice que Dios prepara calzado y camino para que todos podamos andar allí, ¿no? Habrá calzado y camino. En Isaías 35, el verso 8, lo vamos a leer porque no me acuerdo y es interesante. Es importante, ¿no? Que interesante. Cuando dije 35:8 dice: «Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará». Puede ser que nosotros no sepamos bien ni griego, ni hebreo, ni el arameo, ni el inglés, ninguna otra palabra, ni ningún otro idioma. No importa, hermano. Ni aún estemos completos con todas las revelaciones y todas las palabras. Tampoco los discípulos, y tampoco Pedro pudo entender mucho los escritos de Pablo. Pero eso no le impidió a que siguiera fiel hasta el final, como un peregrino, esperando una patria mejor. Por eso entregó su vida y murió crucificado también. Que el Señor preserve nuestros corazones en su temor, porque esto es sabio, hermano. Amén.